Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Encuentros Forbes, un espacio que dedicamos a hablar sobre temas específicos con expertos que nos ayudan un poco a dar soluciones sobre las preguntas que tenemos al respecto. Esta vez vamos a hablar sobre mujeres, ciencia y tecnología, un tema que desde el año pasado, con la llegada de la pandemia del coronavirus, pues empezó a cobrar más importancia también por la participación de las mujeres científicas en torno a la contingencia que generó la pandemia. Particularmente hoy vamos a hablar de una iniciativa que tiene la compañía 3M, en la que se destacaron a 25 mujeres científicas de Latinoamérica por la labor que están haciendo en torno a la ciencia y la tecnología y los proyectos que están liderando que impactan positivamente a las comunidades de nuestra región. En Colombia, 3 colombianas fueron seleccionadas entre este grupo de 25 mujeres. Pero para que conozcamos un poco más sobre ellas, los invito a que saludemos a Luis Palenque. Él es el presidente y director y gerente de 3M para la región andina. Luis, bienvenido y cuéntanos un poco sobre esta iniciativa que vamos a estar conociendo hoy. Gracias, Camila, un gusto estar aquí, gracias a Forbes y bueno, primero un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Como bien mencionabas, yo creo que la pandemia y toda la situación que estamos viviendo ha probablemente ayudado a hacer mucho más visible lo que es la ciencia en nuestra vida, ¿no? Y cuán importante es la ciencia, no solo en términos de salud, sino en general, ¿no? En nuestra vida cotidiana, diaria, profesional y como comunidad y planeta al final del día, ¿no? Entonces, para eso, pues, evidentemente, como 3M es una compañía de ciencia, venimos siempre tratando de promover este tema. Y además, a mí me gusta muchísimo en particular este programa porque de alguna manera coincide dos temas muy importantes, que son la relevancia que tenemos que darle a la ciencia, a la tecnología, hoy día hacia el futuro, y la participación de las mujeres dentro de este rubro, ¿no? Hablando de un tema de equidad de género en todos los aspectos, ¿no? Entonces, es un placer probablemente poder compartirlo acá. Y mira, este programa es un programa que se lanzó a nivel Latinoamérica para poder reconocer a las científicas más destacadas del área, ¿no? En los diferentes rubros de la tecnología y la ciencia. Fue un programa, para que se den una idea, y parto por decir que nos da un orgullo tremendo poder tener a 3 colombianas dentro de este grupo selecto de 25 personas. Joana, Andrea, Paola, pues fantástico y la verdad un honor poder compartir con ustedes este espacio. Y comentarte, Camila, que, y al público en general, que hemos tenido más de 1000 nominaciones, ¿no? Y dentro de estas 1000 nominaciones, pues, se ha escogido a las 25 ganadoras, ¿no? Evidentemente, esto ha sido manejado, la selección de las ganadoras, por un comité de científicos de 3M y externos a 3M también, líderes, digamos, en los rubros, y de alguna manera, pues, se ha llegado a tener a las ganadoras que en este caso nos acompañan, ¿no? Muy importante destacar esto, definitivamente la diversidad, la equidad, la inclusión son temas muy importantes para la creatividad, para la innovación. Eso es algo que 3M perdón, lo promueve, lo vive. Hoy nosotros, particularmente en Colombia, tenemos indicadores de equidad muy positivos y eso nos ayuda también a poder promover de alguna manera, como menciono, ¿no? Este tema de innovación que es sinónimo de 3M. Así que, pues un orgullo tremendo poder tener nuevamente a nuestras ganadoras acá. En realidad este espacio es para ellas, así que para poderlas reconocer y para que también todo el mundo y toda la gente pues conozca acerca un poco de sus programas y las motivaciones de ellas para dedicarse acá. Y ojalá pues sea un espacio donde también podemos ayudar a que las niñas, las jovencitas, las mujeres, independiente de la edad, pues sepan que hay espacio, que se puede ganar, que se puede salir adelante, que uno tiene que perseguir sus sueños y que esos sueños pues sean alcanzables, ¿no? Y que el acceso a la educación en temas de tecnología también sea alcanzable, ¿no? Así que
Nuevamente, el espacio es para ellas, para nuestras ganadoras, para estas brillantes científicas que hoy día van a compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Luis, y yo creo que ya con esta introducción y el contexto que nos da sobre lo que significó la convocatoria, podemos también nosotros que nos conectamos a este espacio entender lo especial que son estas tres mujeres que nos acompañan, que se destacaron entre más de 1000 por los proyectos que están adelantando. Así que saludémoslas a ellas. Por un lado tenemos a Andrea Ramírez Varela, ella es profesora epidemióloga de la Universidad de los Andes. Andrea, bienvenida. Hola Camila, muchas gracias por la invitación y bienvenidas a mis compañeras. Gracias a 3M por este espacio. También tenemos a Joana Marcela Flores, ella es docente titular de la Universidad de Santander y es miembro del grupo de investigación CIBAS. Bienvenida, Joana. Muchas gracias, bienvenida también a ti y muchas gracias por la invitación y por permitir que estos espacios se den para poder dialogar precisamente sobre eso tan importante que es la ciencia. Y por último tenemos a Paola Barato, ella es directora ejecutiva y científica de Corpabet. Bienvenida, Paola. Hola Camila, buenas tardes. Muchas gracias. También bienvenidas a las compañeras ganadoras y a 3M también por la invitación. Bueno, para que las conozcamos un poquito más, quisiera que empezáramos hablando de lo que hace cada una y de por qué 3M se fijó precisamente en la labor de ustedes tres para reconocerlas en el marco de esta actividad. Así que si quieres empecemos contigo, Joana. Gracias, Camila. Mira, yo soy, como tú lo dijiste, soy docente de la Universidad de Santander. El proyecto que se presentó a 3M es un proyecto que está encaminado a desarrollar nuevas alternativas contra bacterias que son resistentes precisamente a los antibióticos y hacen que sea mucho más difícil el tratamiento. Ahorita con esto del COVID, pues todo el mundo está centrado en el COVID, pero hay otras alertas mundiales que también son muy importantes y entre esas está la de la resistencia antimicrobiana. El proyecto que se pasó o que se presentó a 3M es un proyecto que se ejecutó entre el 2017 y el 2020 y el proyecto iba enfocado a diseñar nanopartículas que tuvieran características magnéticas y en las cuales pudiéramos inmovilizar unos compuestos antimicrobianos, unos péptidos antimicrobianos que tienen la ventaja de que presentan o pueden llegar a presentar menos resistencia o ese fenómeno de resistencia no se presenta tan rápido como se presenta con un antibiótico convencional. Sin embargo, pues estos compuestos son un poco frágiles, entonces la idea es como tratar de protegerlos. Y para tratar de protegerlos uno utiliza la inmovilización sobre nanopartículas. Entonces diseñamos estas nanopartículas, uno, para proteger a los compuestos y dos, con propiedades magnéticas que nos permitieran con campos magnéticos externos poder dirigir estos compuestos al blanco de acción que nos interesaba. Entonces, con este proyecto, pues ya teníamos resultados. Logramos publicar 3 artículos científicos en revistas internacionales, se formaron estudiantes de maestría, 2 estudiantes de maestría, se vinculó una estudiante de doctorado y se formaron 4 estudiantes de pregrado. Entonces, no solamente aportamos en conocimiento en publicaciones, sino también ayudamos a formar talento que a futuro puedan seguir o continúen con esta línea de investigación. Claro que sí. Paola, cuéntanos sobre tu proyecto y sobre quién eres tú. Ok, Camila, muchas gracias. Bueno, yo soy médica veterinaria. Dentro de la medicina veterinaria, mi área de especialidad es la patología. Tengo una especialización en acuicultura y soy doctora en biotecnología. Y soy empresaria científica. Tengo 2 empresas de base científica y tecnológica que son Corpade y Molecular Vet. Y el proyecto con el que me presenté hizo parte de mi trabajo doctoral que se sigue desarrollando a través de las empresas y de vínculo con la industria y con la academia también. Entonces, este proyecto tiene que ver con el uso de glicoinhibidores de adherencia, azúcares que se utilizan para evitar que las bacterias se peguen al hospedero y entonces no suceda la enfermedad. Y más o menos por la misma línea que nos comentaba Joana, es una alternativa al uso de antibióticos. En este caso, el modelo se ha desarrollado con la industria acuícola, con la tilapia particularmente, porque pues para todo nuestro público la tilapia es uno de los principales productos que exporta Colombia. Nosotros somos líderes mundiales en producción de tilapia. Somos el primer exportador de filete fresco de tilapia a Estados Unidos y estamos dentro del top 12 de productores mundiales.
Y la enfermedad sobre la que trabajé, que fue Streptococcus, es la enfermedad bacteriana más importante de la industria en el mundo. Entonces, buscar alternativas para reducir el uso de antibióticos y sobre todo en un ambiente acuático es importante para reducir digamos, el contacto que podamos tener los humanos y así aumentar la resistencia. Y por otro lado, pues es una alternativa que permite de alguna forma, con una aproximación ecológica, evitar en el largo término el desarrollo de resistencia. Este desarrollo se presentó entonces se registró para patente y nos fue otorgada la patente en Colombia por la Superintendencia de Industria y Comercio y también está en curso de registro en Brasil y en China. Y después, digamos, de que ya tuvimos el desarrollo, descubrimos una nueva ruta de interacción metabólica por azúcares, hicimos los bioinhibidores para evitar la adherencia, entonces en este momento con mis dos empresas, junto con la industria de la alimentación animal en Colombia y la universidad, en este caso la Universidad Nacional de Colombia y con Italcol, seguimos trabajando en el desarrollo de una dieta práctica que se pueda utilizar en la alimentación de los animales para que ya pues, se convierta esto en un producto y se pueda utilizar en el medio. Entonces, pues el impacto de esto a la industria, una industria tan grande para nuestro país, tan importante, junto con las flores y el café. El filete fresco de tilapia es el tercer producto agropecuario que más exportamos. Entonces, tiene un impacto muy importante en toda la comunidad, no solo de productores, sino empleados y demás que está involucrado con este sector. Andrea, y finalmente cuéntanos tú un poco sobre quién eres y sobre los proyectos que lideras. Claro que sí, Camila. Bueno, yo soy médica, tengo una maestría en salud pública y un doctorado en epidemiología. Soy profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Mi proyecto sí tiene que ver con la pandemia de COVID-19. Desde que empezó la pandemia hace un año hemos estado con la universidad en un proyecto que se llama COVID, que es un proyecto para aportar a la vigilancia epidemiológica del COVID-19 en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Y mi proyecto se basó en incluir dentro de este proyecto de vigilancia epidemiológica un ensayo clínico aleatorizado controlado para probar el uso y la utilidad de las caretas faciales cerradas, que es lo que se llama un face shield. Este proyecto lo hicimos en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos hicieron un prototipo de careta facial, pero cerrada, basados en el supuesto y en la idea de que debido a que la transmisión del COVID-19 tiene un componente, digamos, airborne, o sea, transmitido por el aire muy fuerte, cuando las personas salen y están en ambientes contaminados, pueden autoinocularse. Entonces pueden ensuciarse las manos y luego se tocan la cara y se infectan. Entonces la idea era buscar una alternativa para las personas que tuvieran que trabajar durante la pandemia y que no pudieran quedarse cumpliendo la cuarentena. En un país como Colombia y países latinoamericanos donde la informalidad laboral es tan alta, es muy importante ofrecer esas alternativas para aquellas personas que no pudieron quedarse en la casa y protegerse mientras salían otras alternativas como las vacunas. Entonces, lo que hicimos con mi equipo de trabajo y en donde yo era la investigadora principal es hacer este ensayo clínico aleatorizado teniendo dos grupos de personas. Un grupo de personas solamente utilizaría durante sus labores, digamos, de trabajo por fuera de la casa, un tapabocas quirúrgico, que es la medida de protección estándar, y el otro grupo iba a utilizar, además del tapabocas quirúrgico, una careta facial cerrada, que es lo que se ha denominado un casco de vida, como algo de protección que te ayuda a cuidar tu salud. En este momento ya terminamos el ensayo clínico la semana pasada y ya estamos muy cerca de publicar los resultados. Este es un proyecto que aporta al conocimiento nuevo sobre la transmisión del COVID-19. El COVID-19 se volvió pandemia porque las personas que estaban asintomáticas inclusive podían transmitir la enfermedad. Y esto es una característica muy importante de este COVID-19 que hace que tenga una capacidad de transmisión en la comunidad supremamente alta. Entonces, ese es uno de los impactos principales del proyecto, entre otros, de los cuales hablaremos más adelante. Bueno, los tres proyectos sin duda innovadores y digamos que únicos en su sector, diversos, porque cada una hace cosas totalmente diferentes.
Hace poco fue noticia nuestra compatriota Diana Trujillo, que trabajó en la misión a Marte de la NASA. Y digamos que todas las mujeres y los colombianos en general llegamos a pensar que la ciencia es así, es lejana y se puede hacer cuando uno sale de Colombia, pero las tres están demostrando que esa es una percepción equivocada y que se puede hacer ciencia de calidad reconocida y con una relevancia, pues que finalmente va a terminar trascendiendo fronteras desde acá, desde nuestro país. Yo quisiera que las tres nos contaran a todos qué tan difícil ha sido emprender ese camino de la ciencia y si creen que a Colombia todavía le falta trabajar un poco más en esa inclusión, particularmente de las mujeres a este sector de la ciencia y la tecnología. Si quieres, empecemos contigo, Joana. Gracias. Mira, yo creo que una de las cosas que más trabajo cuesta a la hora de hacer ciencia es la financiación. Si hablamos de la parte administrativa, Colombia internamente cuenta con con convocatorias limitadas y con áreas muy específicas, lo cual limita bastante la investigación en nuestro país y nos obliga a buscar financiación en otros países, lo que pues dificulta un poco más conseguir esa financiación. Entonces hace falta de pronto aumentar un poco la cantidad o la inversión que se haga en ciencia, porque sí, o sea, ahorita todo el mundo habla de ciencia gracias a la pandemia, gracias a lo que estabas mencionando justo de nuestra compatriota Diana Trujillo, pero la inversión, si bien ha aumentado en los últimos años, no es un aumento significativo donde uno diga esto, si realmente está cambiando la inversión o si estamos notando que se están financiando muchos más proyectos que tienen que ver con eso. Yo siempre he dicho que la ciencia más que género es simplemente de ganas, de meterle ganas y de tener muchos factores que favorezcan que las cosas se den. Entonces, aunque nosotros en Colombia tenemos un porcentaje de participación de mujeres, pues no alto, pero sí respecto a nuestros países hermanos, está dentro de los límites, pues está un poco más arriba. Estamos, si no estoy mal, según el ministerio, es un 38% de los investigadores en Colombia son mujeres, según datos del ministerio del año pasado. Aún hace falta motivar más y permitir que todo el panorama administrativo y educativo nos permita seguir avanzando en la inclusión o la investigación científica. Paola, continuando con lo que nos decía Joana, ¿cómo ha sido tu camino y qué crees que le hace falta todavía al país para seguir promoviendo la participación de mujeres en ciencia? Sí, mira, una de las, digamos, de las grandes satisfacciones con mi trabajo de investigación es que es un trabajo que ha sido hecho 100% en Colombia y que tiene un reconocimiento mundial muy importante. La FAO recientemente convocó a un grupo de expertos mundiales en Streptococcus agalactiae, convocó 24 para hacer un análisis de riesgo de la enfermedad con perspectiva de una salud, es decir, desde la medicina humana, la veterinaria, la antropología, la tecnología, en fin. Y yo fui una de las convocadas, hago parte de ese grupo de científicos expertos, somos 24 y de Latinoamérica somos 2, un colega brasilero y yo de Colombia. Así que efectivamente, lo que tú decías al comienzo, a veces tenemos la idea de que desde acá no se puede hacer algo que tenga un impacto mundial y mi experiencia ha sido que realmente sí se puede, es necesario que tenemos unas limitaciones, como bien lo decía Joana, de financiación grandísimas, de acceso a tecnología, pero la claridad de las ideas y sobre todo el entendimiento de áreas que son estratégicas para nuestro país y en las que tenemos ventajas tanto económicas como geográficas, tiene que ser, digamos, uno de los caminos importantes para seguir desarrollando. Ahí hay un punto importante y es que tanto en Colombia y en Latinoamérica, aunque hay algunos países que han avanzado más en esto, no existen precisamente esas líneas de investigación sobre las cuales tenemos una ventaja competitiva en el ámbito mundial y sobre las cuales podemos hacer inversión y abrir más espacios. Y lo otro que nos falta muchísimo es el entrenamiento y la educación en economía del conocimiento para los posgrados en nuestro país y en general en las universidades. El tener en la mente el hecho de hacer empresas de base científica en que haya inversión de largo plazo para estos desarrollos todavía es una cuestión muy lejana y que no se tiene, digamos, como en el radar. Entonces yo pensaría que además de la financiación, como bien lo anota Joana, el hecho de tener estas líneas áreas súper estratégicas y diferenciales en términos competitivos y de ventaja, más pensar en economía del conocimiento,
en lo que significa fortalecer emprendimientos científicos es fundamental para mí y falta para poder seguir avanzando. Claro que sí. Andrea, finalmente, ¿qué podrías decirnos tú sobre esta pregunta? Bueno, yo creo, como dicen Paola y Joana, que no, digamos, dedicarse 100% a la ciencia en Colombia no es tan fácil. Realmente hay que integrarlo con otro tipo de actividades para poder, digamos, desarrollarse en la carrera. Por lo menos desde mi experiencia, yo trabajo en la docencia, en desarrollo institucional y también en educación, y hay unos tiempos, digamos, protegidos para eso. Sin embargo, a veces a uno le queda como faltando tiempo para dedicar a los proyectos. Este año particularmente, este año y el año pasado, que estuve prácticamente dedicada solo a proyectos de COVID, pues fue supremamente interesante ver la cantidad de producción y la cantidad de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de investigación, pero era como una de las coyunturas. Entonces aprovechamos para montar un modelo precisamente para poder estar pendientes de, bueno, qué es lo que se necesita en el campo, qué es lo que necesita el mundo, porque ahí es donde uno tiene más oportunidades laborales. Entonces creo que es muy importante que los investigadores en general y también las investigadoras tengamos, digamos, como el olfato muy afinado para ver dónde están las oportunidades de trabajo, ¿sí? Es decir, tú tienes que estar con tus habilidades sintonizadas con lo que se necesita en investigación, en tecnología, en ciencia. Entonces, por ejemplo, mira, los proyectos de las tres están sintonizados con necesidades puntuales y con necesidades actuales. Entonces, eso es muy importante. Lo otro es que para poder tener éxito, como en cualquier profesión, no solamente en la ciencia, pues hay que trabajar muy duro. Seguramente nosotros estamos acá porque no solo trasnochamos mucho, sino porque también estudiamos mucho y somos supremamente dedicadas. Entonces, la verdad es que sí, sobresalir en ese tipo de áreas que son tan exigentes desde el punto de vista académico requiere un trabajo y un esfuerzo que se viene construyendo a lo largo de la carrera. Y también otra cosa importante es tener en cuenta el trabajo en equipo. Muchas veces se cree que el científico está solo ahí haciendo todos los experimentos y que se inventa genialidades estando solo, y eso no es verdad. El proyecto Covida, en el que te digo que está inmerso mi proyecto del trial, tiene más de 190 personas trabajando. Es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de comunidad. Como dicen por ahí, it takes a village, o sea, se necesita mucha gente para que un proyecto salga adelante y para que uno realmente pueda tener un producto de altísima calidad. Entonces, eso es algo muy importante. De pronto es algo que no se enseña, pero sí definitivamente es algo que se debe fomentar, porque a veces existía como esa idea de que, bueno, tienes que ser muy competitiva, tienes que ser la mejor y eres la única que puede ser la mejor. Eso no es verdad. Tú no vas a sobresalir nunca siendo el único o dejando atrás a todos los demás. Es más, tú sobresales cuando tienes a todos los demás a tu lado apoyándote y cuando tú apoyas también a los demás. Entonces, la ciencia, pienso yo que es un proceso colectivo, que es un proceso en el cual tenemos que estar conectados con la realidad y con las expectativas y necesidades de la realidad, que ahí es donde está el nicho en el cual uno puede entrar y trabajar. Probablemente, digamos que la carrera lo va llevando a uno por diferentes lugares. Yo cuando me gradué de medicina pensé que iba a ser neuróloga, pero ahora soy epidemióloga y no veo pacientes, pero tengo un montón de pacientes dentro de los estudios clínicos. Entonces uno tiene que ir avanzando sobre esas necesidades y ahí se abren las oportunidades. Creo que es importante tener un poco de flexibilidad y ser resiliente a la hora de acomodarse a las diferentes necesidades y realidades que tiene la ciencia, que son cambiantes 100%. Probablemente lo que tú trabajas ahora o lo que tú estudias ahora te vaya a dar frutos en unos años, pero si estás atento a ese tipo de puertas que se van abriendo, con seguridad te puede ir mucho mejor. Claro que sí. Y justamente ahora que lo mencionabas, Andrea, el tema de la educación se vuelve, yo creo que un punto importante a estudiar en países como el nuestro, en donde desde el colegio, desde que las niñas están pequeñitas, pues no se les enseña mucho a relacionarse con este tipo de temas. De hecho, muchas veces dicen, no, es que las matemáticas son para los hombres o estas otras son para las niñas. A propósito de eso, 3M elaboró un estudio que se llama Estudio de la Ciencia en el Mundo, perdón, Estado de la Ciencia en el Mundo. Uno de los resultados que arrojó ese estudio es que el 63% de las mujeres, en comparación con solo un 53% de los hombres, se sienten inseguras con sus habilidades a la hora de elegir carreras de ciencia y tecnología,
¿Qué podrían ustedes decirnos de este resultado? ¿Cómo lo analizan desde su experiencia? Si quieres, empecemos contigo, Johanna. Mira, la verdad cuando yo vi la estadística que tú nos estás mencionando, no me sorprendí mucho y me sorprendí de que no me sorprendiera. Porque uno dice, sí, o sea, De si que nos acostumbramos. Exacto, es que estamos como el cuento de la ranita que está en el agua tibia, ¿no? O sea, uno está siempre y todo el tiempo en un ambiente y uno se da cuenta que ese ambiente muchas veces es nocivo. Entonces, sí, claro, está uno acostumbrado a que todo el mundo le diga a uno, no, es que las mujeres no son buenas en matemáticas, no son buenas conduciendo, no son buenas haciendo esto, cuando realmente no se trata de ser mujer o ser hombre, sino se trata es de las capacidades con las que cada uno pueda llegar a tener o a nacer genéticamente, o con lo que uno venga marcado en el código genético y lo que uno incluso pueda entrenarse a lo largo de la vida. Entonces, yo por lo menos como docente tengo el caso de chicos que, no hablo de mujeres, hablo de chicos, hombres que son, y ellos dicen, profe, pero es que yo soy malo para las matemáticas. O sea, yo me metí a estudiar una carrera en salud porque yo no quería ver nada de las matemáticas porque soy muy malo en esto. Y aún así es más normal decir o escuchar decir que son las mujeres las que son malas en matemáticas, ¿sí? Entonces yo creo que eso viene mucho de ese pensamiento machista o clasificatorio en género que nosotros todos vimos y todo el tiempo estamos diciendo las mujeres son buenas para esto y los hombres son buenos para esto, cuando realmente deberíamos es analizar a la persona y no así es niño o niño, ¿sí? Analizar si la persona realmente llega con las capacidades suficientes para de pronto ser músico, entonces fomentarle la parte de la música. Si son buenos para ser analíticos, fomentarle la parte de análisis. Y eso se hace mucho, no solamente desde el colegio, sino también desde la casa. Los papás, nosotros como papás, tratar de analizar un poco o de observar cuáles son las habilidades que tienen nuestros hijos y no clasificarlos como niñas o niños, ¿sí? Así como ya se está empezando a hablar que no son mujeres juguetes de niños ni de niñas, lo mismo debería empezar a hablarse de que no hay capacidades para niños o capacidades para niños. Todos tenemos las mismas capacidades, o analizar cuáles son las capacidades que tiene el niño como persona, como ser humano, para poder fomentar. Andrea, tú también estás muy sumergida en el ámbito académico como Johanna. ¿Qué podrías decirnos tú desde tu experiencia sobre este tema? Pues mira, en el campo de la salud, 7 de cada 10 son mujeres. Entonces, en las áreas de la salud pública y de la epidemiología, hay un predominio de mujeres versus hombres, sino que también es interesante ver que, digamos, lo que dice Johanna, pero digamos ya en el área de la investigación. Por alguna razón, solamente el 30% de las mujeres son investigadoras principales en los papers, por ejemplo, que se publican, eso puntualmente en el caso de COVID. 30%, se encontró que todos los autores, el 30% eran mujeres autoras principales, y solo el 16% las últimas autoras, que esos son como las coordinadoras de los grupos de investigación. Entonces hay que ver cuál sería la razón por la cual en algún momento de la vida, después de haber estudiado tanto, hay esta caracterización, esta composición de los grupos de investigación. Eso es en general en el mundo. Obviamente en Latinoamérica es mucho más marcado este tema de los roles sociales y estas creencias de qué es lo que debería ser una mujer y qué es lo que debería ser un hombre, pero es algo que está pasando en el mundo, y yo creo que tiene que ver con lo que decía antes Johanna, ¿no? Financiación de los proyectos. Hay unos proyectos que son más complicados, digamos, para obtener financiación por el tema o por el área, pero también otro tipo de prácticas en la ciencia, y es que, por ejemplo, se tiende a financiar más a los equipos más maduros, que pues generacionalmente pues tienen más hombres, porque nosotras estamos emergiendo en el campo, digamos, más recientemente. Entonces digamos, los senior pues son hombres ya mucho más grandes que nosotras, entonces ellos digamos que captan esa financiación por tener más experiencia y por mostrar más productividad. Creo que ahí es donde nosotras tenemos mucho más campo. En la ciencia, pues sabemos muchas más mujeres que tendemos a ser un poco más jóvenes por algo generacional, entonces tenemos que ganar más terreno, tenemos que seguir intentando, tenemos que seguir esforzándonos. Creo que estamos en un momento en el cual, pues sí, indudablemente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande
comparados con otras generaciones para tener algunos logros puntuales en la ciencia, pero creo que es un espacio que no podemos perder. Esto lo dije también en el conversatorio que tuvimos con la Red de Mujeres Científicas en Colombia, y es que no podemos perder algunos espacios. Nosotras podemos hacer cualquier rol, pero el espacio de científicas y el espacio de tener un rol preponderante en un equipo científico, si no lo ganamos, no podemos perderlo. Eso es una cosa muy importante, ya que uno está ahí metido en ese espacio, no lo pierde por nada del mundo. A veces pasa que la situación es difícil, hay temas laborales que se vuelven también, digamos, que empiezan a competir con otros temas laborales, pero la familia y el trabajo se pueden tener los dos, y yo creo que no puede haber un desbalance en ninguno de los dos, porque si no, ¿para qué estudiamos tanto? Y si no, ¿para qué invertimos tanto en nuestras niñas? Creo que hay que enseñarles también eso, ¿no? La verdad es que sí nos toca un poquito más duro, evidentemente, y en nuestros ambientes latinoamericanos, pues hay algunos roles que tendremos que seguir haciendo durante muchos más años comparados con lo que nuestros maridos podrían ayudarnos a hacer, pero creo que si uno se gana el espacio, no lo puede perder. Eso es como lo que a mí me ha ayudado en general en todo. Espacios que he ganado, por nada del mundo los pierdo. Por eso mis colegas generalmente me dicen, en algún momento tú dices que no, alguna cosa que te invitan tú dices que no, y yo digo no, yo le digo que a todo que sí, porque hay espacios que no voy a perder nunca, ¿sí? Porque me ha costado mucho llegar a que me inviten, entonces por nada del mundo los voy a perder. Yo quisiera aprovechar que Luis, quien es directivo de 3M para la región andina, está acá para que nos dé otras cifras relevantes que hayan encontrado en ese estudio sobre el estado de la ciencia en el mundo que impacten precisamente en este tema de género que estamos abordando hoy, Luis. Mira, yo creo que hay muchos estudios globales que hay en este del estado de la ciencia. Tal vez tú has mencionado el que más resalta, ¿no? Y es ese porcentaje de 60% de incertidumbre de estudio en carreras de ciencia de las mujeres. También hay, cuando uno mira las bases de por qué se da esto, y uno ve los comentarios que se repiten en general en el estudio, y la verdad que son todavía temas que tenemos que venir abordando, ¿no? Como que si no hay la capacidad para brindar el estudio a toda la familia, pues siempre se prioriza, todavía se sigue priorizando a los hombres, y ese es un problema importante de acceso a la educación, que es un tema macro en el cual todavía tenemos mucho para trabajar. Es más, no sé si lo tienen a mano, pero hay un estudio del World Economic Forum que prácticamente es impactante, ¿no? Nos dice que probablemente ninguno de nosotros que estamos acá veamos un mundo con la equidad consolidada, ¿sí? Por las décadas que falta todavía en el ritmo en el que vamos. Entonces, esto es un llamado de atención fuerte para todos, para los gobiernos que hacen un trabajo importante, pero que tienen que seguir mejorando, para la academia, que viene haciendo un trabajo muy importante también, para la empresa. Todos somos responsables, incluso como personas en nuestro hogar y formando niñas, niños. Este es un tema de mentalidad, es un tema en el cual todos tenemos que ver que tenemos las mismas posibilidades y de alguna manera pues lograr que se vayan rompiendo estas brechas importantes y que todos como seres humanos, independiente de nuestras preferencias, nuestro género, de dónde venimos, nuestro estrato, lo que quieran llamar, o el ángulo por el que quieran ver, tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos, y evidentemente pues con trabajo duro, como lo han mencionado acá nuestras ganadoras, y enfocándonos en lo que necesita el mundo, se van a lograr cosas importantes, ¿no? De hecho, ahí me gustó un comentario de Andrea y que tiene que ver con enfocarse también en lo que necesita hoy día el mundo, ¿no? Yo creo que de alguna manera, y nuevamente me salgo solo del tema de salud, hablando de cualquier tema, la ciencia está en la vida, ¿no? Y de alguna manera necesitamos estar siempre vigentes, entender cuáles son los retos de la humanidad, cuáles son los retos de los diferentes sectores económicos o retos sociales, retos de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? En temas medioambientales, donde se necesita tecnología, se necesita gente que cada vez traiga más conocimiento, más evolución, y de alguna manera pues eso debería generar que la equidad en general pues no sea un tema, ¿no? La verdad que es un sueño pensar que el día de mañana no tengamos que estar impulsando tanto, pero hoy toca hacerlo.
Hoy toca hacerlo, hoy toca tener esos espacios, hoy toca impulsar más, porque si no hacemos algo, nuevamente, por inercia, en algún momento vamos a llegar, y la verdad que la idea no es esa, ¿no? La idea es tratar de acelerar este proceso, porque definitivamente es un proceso correcto, es lo justo, y definitivamente es algo en lo que además yo creo que como personas vamos a ganar muchísimo en la medida que lo podamos interiorizar, ¿no? Muchas gracias, Luis. Y bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, Paola nos quedó debiendo su respuesta sobre qué tan cierto es esto de que si soy mujer, entonces no creo en mis capacidades para enfrentarme a un reto como lo es una carrera científica. Sí, Camila, mira, yo soy miembro fundadora de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y una de las razones que impulsó a que creáramos la red es precisamente que existen razones de autoconfianza, razones de falta de motivación, razones de ausencia de roles, de role models para poder que las niñas y las mujeres puedan seguir una carrera, más por supuesto unido a esto a factores incluso del sistema de cómo se califica a las científicas en nuestros países que hacen que desarrollar una carrera científica sea restrictiva. El trabajo, por ejemplo, que hemos hecho con la Red Colombiana de Mujeres Científicas en motivación ha tenido, uno de los resultados y le parecen impresionantes. Para hacer la historia corta, una profesora, por ejemplo, de la Universidad Nacional C de Medellín, trabajó un semestre con las niñas del vecindario alrededor de la universidad, mostrando su trabajo, invitándolas a ver qué era lo que hacían ingeniería mecánica, porque ingeniería mecánica pues es una carrera que digamos que tiene cierta, la mayoría de quienes son ingenieros mecánicos son hombres. Entonces ella hizo un trabajo, de hecho se ganó un premio, el Premio de Extensión Solidaria de la Universidad Nacional, porque hizo el trabajo de motivar, de visibilizar el trabajo que hacía, invitando a las niñas y a la comunidad, que es una comunidad de escasos recursos alrededor. Y las cifras es que al siguiente semestre se triplicó el número de mujeres que se presentaron a las carreras en ingeniería. Así que que se tenga acceso a la información, que haya modelos a seguir, que sean visibles, es un factor muy importante para poder motivar a las niñas a que lo hagan. Y ahora ya en cuanto al sistema, de hecho es una discusión que en este momento estamos adelantando, porque la medición de los investigadores, las mediciones que se hacen sobre si tú eres senior, junior o asociado, tienen algunos indicadores que no tienen en cuenta condiciones biológicas, por ejemplo, de maternidad. Entonces, hay indicadores de permanencia que no tienen un factor de corrección, por ejemplo, para las científicas que son madres y que obligatoriamente van a tener que suspender su producción durante posparto, durante la lactancia y la primera fase con sus hijos, o incluso, porque esto ya hoy en día no es solo de mujeres, de hombres padres solteros, o que adoptan sus hijos y que necesitan un periodo también para poder hacer esa adaptación personal, y el sistema no contempla esas condiciones personales para tener un factor de corrección en la calificación de los científicos. A todos por igual. Entonces, claramente, ahí no más de género, en la maternidad hay un factor que inevitablemente va a hacer que la calificación sea menor para las mujeres. Y como te digo, ya esto se abre mucho más porque ya no es solo en temas de maternidad biológica, sino incluso adoptiva con hombres también que lo hacen y son padres solteros. Ser padre o madre soltera científica es un desafío terrible, porque si con ayuda es difícil, pues solos es peor. Entonces, todos estos factores hay que considerarlos y hacen que claramente esa diferencia se mantenga y que hay que cambiarla. Y como bien lo dice Luis, esto hay que seguirlo haciendo porque hay que ayudar a empujar a que el cambio sea mucho más rápido. Paola y Andrea ahorita mencionaban los roles que tenemos que cumplir como mujeres adicionalmente del ser científica en el caso de ustedes. Rara vez a un hombre le preguntan, por ejemplo, ¿y cómo haces para ser exitoso en tu trabajo y cuidar a tu familia? Esas son preguntas que van dirigidas solamente a nosotras, a las mujeres. Yo quisiera preguntarle a las tres,
¿Cuáles son los retos que creen que quedan todavía ahora en pleno siglo XXI, aún con la visibilidad que están teniendo las mujeres, no solamente en la ciencia y la tecnología, sino en diferentes sectores? ¿Cuáles son los retos que quedan para que se visibilice el trabajo de la mujer y para que esos roles vayan siendo un poco más compartidos y se quite, digamos, esa carga que culturalmente existe sobre las mujeres en materia de cuidado, familia y todos esos temas que ya conocemos? Joana, si quieres empecemos contigo. Mira, yo creo que eso va muy enfocado a lo que estaba diciendo Paola. O sea, si bien nosotras podemos ya, o ya es común decir nosotras ya podemos adquirir cualquier rol, también es cierto que tenemos ciertas responsabilidades y que la medición no debería ser igual para todas. Mira, volviendo a lo que decía Paola respecto a las mujeres y los hombres, si lo vemos desde el punto de vista salarial, en las universidades públicas se puede llegar a notar esa diferenciación salarial, porque en las universidades públicas los docentes tienen un salario básico y pues entra un hombre o una mujer y van a partir con el mismo salario. Pero a medida que aumenta la productividad, aumentan esos puntos vitalicios que van a hacer que los salarios aumenten. Y una profesora que llegue a ingresar a la universidad y durante ese transcurso, lo que estaba diciendo justo Paola, llega a quedar embarazada o llega a adoptar un niño o llega a pasar alguna situación. El primer año, por ejemplo, de la maternidad es un año complicado, se lo digo por experiencia, es un año complejo. Entonces la productividad tiende a pique. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a mirar en progresión, ¿qué pasaría entonces con el salario de esa profesora respecto a un hombre que puede llegar a publicar 3, 4, 5 artículos en el año y esa profesora quedó sin publicaciones precisamente por todo la situación que se presentó de maternidad y demás? Son cosas que no se tienen en cuenta a la hora de aumento salarial, ni tampoco a la hora de clasificación en cuanto a la investigación de lo que estaba hablando Paola. Entonces hace falta no unificar el sistema, sino tener en cuenta esas situaciones, que no son situaciones particulares, sino situaciones que se presentan del común, y no solamente en la hora del trabajo, sino también a la hora de hacer, cuando se está formando, por lo menos las mujeres que hacen doctorados. Cuando hacemos el doctorado, a nosotros nos da, Colombia tiene aquí unas becas de financiación para el doctorado. Yo tuve esa beca de financiación en las becas del 2009. Me financié mi doctorado con esa beca que me dio en ese entonces, se llamaba Colciencia, y mi beca duraba 3 años y medio. Justamente eso fue lo que yo solicité. Sin embargo, finalizando el doctorado, yo quedé embarazada. Obviamente tuve que dejar de asistir al laboratorio, se me retrasó un poco la parte experimental. Sin embargo, la beca se terminó y se te terminó. O sea, no tenías opción de prolongar la financiación, a pesar de que sucedió esto, que yo quedé embarazada por decisión personal. Fue una decisión que se tomó, pero la financiación terminó, y pues si terminó y tú quedas sin financiación de beca, con la obligación de tener que terminar tu beca, tu trabajo de doctorado, porque si no lo terminas te cobran el dinero de la beca que te dieron, y aparte de eso, tener que buscar trabajo porque no tengo beca, tengo que hacer el doctorado, pero tengo que también mirar cómo me sostengo, ¿sí? Entonces son situaciones que no se tienen en cuenta y que van a tener o van a pasar factura en cuanto a esa diferenciación que hay entre hombres y mujeres, la van a ampliar muchísimo más. Claro que sí, muy importante ese punto, Joana. Andrea, ¿qué podrías decirnos tú? ¿Cuáles son los retos que identificas desde tu experiencia? Yo creo que uno de los retos, y pensando en lo que estaba diciendo Joana, de la productividad durante la maternidad y Paola, pues mira, yo creo que hay que fomentar el trabajo en equipo, ¿sí me entiendes? Y esto sí lo aprendí, y no fue acá en Colombia, fue en Brasil, donde hice mi doctorado. Yo fui la única que no se casó, que no tuvo hijos, que no hizo nada personal relevante, sino solo me dediqué a hacer el doctorado. O sea, era la máquina del centro de investigación. Y mi jefe un día me dijo, pero es que la vida también pasa, porque yo creo que él me veía tan enfocada que dijo, pero esta se le está olvidando todo lo demás. Entonces, claramente allí había un desbalance, y es algo que sí es frecuente acá, y es como o haces lo uno o haces lo otro, pero hacer los dos muy complicado. Mi jefe tuvo trillizos mientras yo estaba en el doctorado, mis compañeras de doctorado quedaban embarazadas, por ahí 3, tuvieron los bebés, o sea, era como una cosa de, bueno, sí, podemos ser muy buenos, pero también pues la vida sigue, ¿no? O sea, no puede ser que en algún momento tengas 60 años y no hayas hecho nada diferente a trabajar. Entonces,
creo que es importante, y esto sí me lo enseñaron ellos, hay que trabajar en equipo. Ellos allá en ese centro de investigación eran un equipo de trabajo, pero además eran también como una familia, eran muy comprensivos para entender esas transiciones vitales, casarse, morirse, tener hijos, tener familia, tener momentos de descanso, ¿sí me entiendes? Entonces creo que a nosotros sí nos falta mucho, por lo menos aquí en Colombia, tener esa visión de que como un equipo todos podemos estar mejor, podemos ser saludables y además podemos ser seres equilibrados. Entonces, las que estaban embarazadas igual todavía pertenecían a los proyectos y durante 3 meses pues no podían hacer mayor cosa por el bebé, pero después igual nadie las sacaba. Es que eso me parece muy importante. O sea, no por el hecho de tú querer desarrollarte en un campo personal, entonces te van a tener que excluir de lo profesional. Es que eso es algo que no puede ser posible y eso aquí en Colombia no debería pasar jamás. Entonces, sí se puede, pero hay que tener un equipo de trabajo. Creo que es muy importante fomentar esa cultura del trabajo en equipo en donde no se penalice que las personas tengan momentos importantes de su vida personal. Ya es diferente la decisión del que quiere trabajar y que no quiere tener ningún otro desarrollo personal, pero creo que debería ser una cultura más de no penalizar y una cultura menos competitiva de exclusión. Debe ser una cultura más de inclusión y de trabajo en equipo en la que todas las personas puedan progresar, un poco una cultura más como más flexible y que se pueda adaptar mucho más a las situaciones de la vida pues real, porque definitivamente, y esto lo he visto en generaciones de profesoras mías que ya son mucho más grandes, y es que pues infelizmente no se casaron o no tuvieron hijos y uno las ve pues solas y con perritos porque les tocó así, porque infelizmente cuando ellas se desarrollaron profesionalmente pues les tocaba con las uñas y les tocaba defender su puesto y no pudieron hacer nada más porque si no las sacaban. Entonces creo que eso sí debería ser algo que fomentemos en nuestra generación de mujeres científicas más jóvenes y de todas las que van subiendo. Y además también yo creo que es muy importante tener en cuenta pues a la pareja. Creo que la pareja sí es muy importante. Uno necesita una pareja que lo apoye, una pareja que vea que el trabajo de uno es tan o más importante que el trabajo del otro. No quiere decir que solamente lo de uno sea importante, pero debe haber una igualdad en las condiciones y esto sí lo decidimos nosotras. Nosotras sí decidimos tener parejas que nos apoyen y que valoren lo que hacemos. Entonces, en eso yo sí soy súper empoderada. Creo que esos espacios no se pueden perder y lo leía en estos días y creo que eso fue noticia en El Tiempo, ustedes lo debieron haber leído también, y es que una cardióloga famosa de Nueva York, colombiana, decía, lo único que les puedo recomendar es que escojan bien a su marido porque todo se puede hacer si usted tiene un buen compañero al lado. Entonces yo creo que sí es muy importante eso, ¿saben? Es importante valorarse como mujer, valorar el trabajo que uno tiene y no ceder esos espacios por nada. Creo que los hijos crecen mejor cuando ven unas mamás que aman su trabajo, que les va bien, que están felices y que están satisfechas, versus personas que por muchas razones después se quedan deseando hacer cosas que no hicieron por sacrificios que de pronto ni siquiera eran necesarios. Entonces creo que es muy importante también que las niñas crezcan con esa idea de que lo que ellas hacen es muy importante y que no por casarse o por tener un ámbito familiar que también es fundamental, tienen que renunciar a lo que son como profesionales. Creo que eso también es muy importante. Y aquí en Colombia eso es muy importante y en Latinoamérica. Paola, quisiera cerrar contigo esta ronda de preguntas. Cuéntanos cuál es el reto que desde tu postura identificas. Yo creo que tenemos que trabajar también en nuevas masculinidades, porque precisamente por lo que estaba diciendo Andrea y Joana, para los hombres es muy difícil todavía en su ambiente poder expresar libremente cuando hacen un apoyo directo, abierto, cuando dedican más tiempo a sus hijos, cuando muestran ciertas sensibilidades, cuando son conscientes de que su vinculación a la crianza y el apoyo, de alguna forma en el medio social se debe ver como disminuida su masculinidad. Entonces, yo creo que aquí, digamos que hay que trabajarlo en todas las perspectivas y entre esas el tema de la masculinidad y las visiones sobre esto son fundamentales para que también haya el avance. Y retomando parte de lo que dice Andrea, es el concepto, la cultura de comunidad, porque lo que, como que cada quien está guardadito haciendo yo solito y realmente lo construimos sociedad en conjunto. Mientras unos están atendiendo sus necesidades vitales y otros estamos trabajando, va a llegar un momento en que eso también va a ser
el equilibrio para el compañero pues, de esa comunidad. Entonces, aportaría, digamos, esos otros 2 elementos a la respuesta. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y antes de concluir yo quisiera finalmente hacerle una pregunta a Luis, porque hoy estamos reunidas conociendo la labor tan importante que hacen estas 3 mujeres gracias finalmente a la iniciativa privada. La empresa privada también juega un rol importante en este desarrollo de la equidad de género y en la visibilización, sobre todo. En el caso de la ciencia, muchas mujeres participan en proyectos, pero muy poquitas son las que salen finalmente a ser reconocidas por la labor que están haciendo. Así que yo quisiera preguntarle a Luis, ¿cómo cree que estas iniciativas apoyan a la equidad de género y cuál ha sido la experiencia después de hacer esta primera convocatoria para destacar a 25 mujeres científicas de la región? Gracias por la pregunta, Camila. Y vuelvo a algún comentario que hice y es la gran responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Y cuando hablamos de la empresa privada, pues tenemos que enfocarnos en qué podemos aportar nosotros, ¿no? Lógicamente, a la interna es definitivamente romper barreras, crear una cultura un poquito más abierta en cuanto a los empleados, en general, ¿no? Una cultura inclusiva que aporte a todas las minorías y realmente al desarrollo de todos por igual. Pero más allá de eso no acaba ahí. Yo creo que ese es un cambio que es el que se está dando y en general y ahí hay que acelerarlo y es, no se trata de que yo esté bien, independiente de mi compañía sea A, B o C, ¿sí? Se trata de generar de que definitivamente mi compañía dentro de ese espacio para que las mujeres puedan desarrollarse, pero implica también generar un impacto hacia afuera, ¿no? Empezar a promover, empezar a ayudar a eso. Entonces, este es un ejemplo. 25 mujeres en la ciencia es una forma de dar visibilidad, de poner esos modelos y que tenemos realmente, y como te decía al principio, nos salieron más de 1000 nominaciones y te digo, proyectos fantásticos. Ojalá se pudiera mostrar muchos más y esto va a continuar y eso es algo que vamos a seguir haciendo. Pero nuevamente, no hay un solo punto, sino es una suma de actividades, una suma de prácticas, una suma de educación que nos va a permitir de alguna manera ir generando impacto. Pero tenemos que hacer este esfuerzo, este ejercicio, invertir en lograrlo y de alguna manera pues es lo correcto como compañía, como empresa privada. Y además creo que todos como personas nos lo merecemos, ¿no? Creo que todos deberíamos poder brillar por nuestros propios, por nuestro conocimiento, por nuestras habilidades y de alguna manera eso es algo que en 3M lo tenemos muy bien interiorizado. Y si bien tengo la suerte de trabajar en una compañía donde las estadísticas son muchísimo mejores, ¿no? Es más, yo siempre lo digo con orgullo y disfruto trabajar con un equipo gerencial de primera línea en 3M, donde más del 65% son mujeres, ¿no? Y una población en 3M en la región andina donde más del 50% son mujeres, y lo disfruto y veo esos ambientes de creatividad, de innovación, pensamientos diferentes, y la verdad es algo que hay que ir a promover al mercado. Este es un ejemplo, y nuevamente, uno puede decir, pero sí, es solo un ejercicio. La suma de estos ejercicios, la suma de estos ejemplos, y que todas las empresas empecemos a movernos hacia promover esto, no solo hoy en un espacio de celebración por el Día de la Mujer, por el mes, sino en general, en la cotidianidad, en el día a día y en el tiempo, pues ayuda a que de alguna manera podamos aportar un granito de arena, ¿no? Así que esa es nuestra mentalidad, eso es lo que queremos hacer desde 3M y es lo que tratamos de invitar a todas las compañías privadas, pues, a tratar de promover la ciencia y a tratar de promover a las mujeres en este campo tan importante, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, lastimosamente, se nos acaba el tiempo en este encuentro en el que hablamos sobre equidad de género, ciencia, tecnología y participación de las mujeres en estos sectores. Yo quisiera darle las gracias a Andrea, a Joana y a Paola, 3 mujeres que seguramente van a seguir dando de qué hablar, 3 científicas muy relevantes de nuestro país y que estamos conociendo gracias a este espacio que ha abierto Forbes de la mano de 3M. Muchísimas gracias a las 3 quienes se conectaron en nuestro espacio de encuentros Forbes para hablar sobre estos temas. Nos vemos en un siguiente episodio y también recuerden que si se perdieron algo de esta charla o quieren volverla a ver, pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube en donde aparecemos como Forbes Colombia.